Entonces sí. Y estamos en un chardiga, yo no veo un nete, yo chute la tanita ni coite. Y me te tren a ganingo, yo todo, y me tengo interno. Gracias. La invasión, invasión. Ayer por ahí un compañero lo mencionó, el año que hubo invasión aquí en nuestro territorio. Después de la lucha lucha fuerte y humilde, de acuerdo al lenguaje del finado Pedro Bejarano, se logró la recuperación de tierra. A los unos años más se cambió la dinámica. Se cambió la dinámica porque en ese tiempo los no indígenas lo tomaban a los pueblos indígenas como pueblos marginados, lo tomaban un pueblo de burlas, un pueblo no tenía importancias, un pueblo que no valía para ellos, para la cultura zuliana. Entonces, al recuperar las tierras indígenas, se organizaron un grupo de no indígenas, un grupo de blancos, hasta se hicieron sindicatos para meter en el territorio indígenas. En ese tiempo se llamaba Reserva Indígenas. Dentro de eso se metieron más de 600 precaristas aquí en el territorio. Los precaristas pasaban haciendo carriles hasta así cerquita de la casa, por la quebrada. Duró meses. La lucha duró meses. Aquí los zulianos blancos, algunos soltaban armas detrás de nosotros, con armas, con machetes, amenazaban, haciendo carriles. Este servidor era chico en ese tiempo, yo tenía más o menos entre 11 a 12 años, yo me acuerdo bien. Entonces aquí, el que luchó para sacar los precaristas del territorio, adivinen quién fue. El único que dio importancia, que luchó por recuperar la tierra otra vez en ese momento, fue el Pedro Cacique. El Pedro Cacique. Y finalmente la ADI lo acompañó. Un poquito atrás la ADI, pero lo acompañó. Se logró sacar precaristas. En ese tiempo, a través de la ley indígena que es CONAI, en ese tiempo director ejecutivo era don Claudio Tebeu, un belga. Apoyó a Pedro Cacique para sacar los precaristas. Aquí, esto era una plaza, había solamente casonas que estacas, solamente esa era la casa más principal en ese tiempo, era un centro de la comunidad. Aquí, en la noche llegó los policías, esta plaza se llenó de estos policías con metrallas, haciendo ejercicio, la marcha a la mañana para entrar a sacar los precaristas. En ese momento, los indígenas ya se estaban dejando, como se dice a los blancos, de manejar, pero gracias a Pedro Cacique, gracias a su lucha, la autoridad competente del gobierno impide las obras. Dichosamente, duró varios días el saqueo de los precarios. Algunos se pusieron bravos, se enojaron
nos trataban a nosotros los indígenas cholo vagos. Nosotros indígenas éramos cholos vagos y cholas vagas. Esa era la palabra que nos daban, nos inculcaba a nosotros los blancos en ese tiempo. Pero con el tiempo se sacó el precarista, pues ya se reunió la paz a través de las indígenas y ahora desde la India, ahora los chuitres van filtrando de Quito a poco, paso en paso. Hay otra estrategia de cómo acaparar la tierra otra vez. Nosotros los indígenas pensamos en peces, en cultivar, en cazar, pero los no indígenas no piensan cazar, sino piensan lo que es explotar la tierra con ganadería. Entonces, Pedro Cacique dijo que vamos a recuperar tierra para ustedes los indígenas, no para no indígenas. Es para ustedes, para la familia. Y eso estamos hoy día acá, la familia de Pedro Bejarano. Aquí está don Celestino, este servidor. Por ahí en una foto aparece un chiquillo ahí muy bonito. Algunas fotos por ahí usted va a ver en algún momento. Algunos lo han visto, un chiquito muy lindo ahí. Ese es el servidor. Nací con la familia de don Pedro, con mucho orgullo. Hoy estoy acá. Desde más o menos 15, 16 años empecé a participar en mucho liderazgo, y en ese trayecto de liderazgo hay que pasar muchas pruebas, mucha dificultad para ser unos líderes. Para ser líder no es fácil. Los líderes tienen que pasar muchos desafíos. Si los líderes no han pasado ese desafío, no son líderes. Así como pasó con don Pedro. Don Pedro nos dejó una enseñanza bien claro, y de esas enseñanzas nosotros seguimos hoy en día. Yo invito a toda la juventud en general y a todas las personas nobles, sigamos manteniendo y protegiendo y fortaleciendo nuestra costumbre y nuestra cultura, nuestra identidad, que vale mucho. Le sugiero que sigamos preguntando, averiguando, como se dice, porque las enseñanzas de Pedro a muchos de nosotros nos quedan todavía. Y contar toda la historia, yo me llevaría todo el día hoy, toda la noche. Estoy resumiendo, nada más. Y también decirles, hoy estamos, doña María acaba de decir, hoy estamos acá, jóvenes todavía bonitos, fresquitos, se ve, elegantes, pero mañana no sabemos. Hoy estamos sentados acá, mi voz suena tan claro y bonito, pero no se sabe mañana. Este conocimiento, esta experiencia, esta historia está aquí hoy. No lo vamos a negar, no lo voy a negar al que me pregunte, al que investigue. Pero muchas veces dejamos preguntas para mañana, cuando mañana es tarde. Y así es para las mujeres mayores, mayoras. Estamos acá presentes hoy para contar a ustedes, para dar consejos también, que sigan aprendiendo de nosotros. No dejen nada para mañana, porque mañana es muy tarde, porque la vida de nosotros es se llama ave de paso. Así, cuando yo era joven, a mi abuelo Pedro Bejarano y a Manuel Sánchez y a otros señores, yo pensé que nunca iba a desaparecer. Yo pensé que ellos iban a ser eternos. Me equivoqué. Hoy en día yo ocupo a ellos para preguntar muchas historias cuando ya no puede hablar conmigo. Por eso, nosotros que estamos hoy acá, están para conversar con todas las personas
más aquellos jóvenes estudiantes del colegio, de la universidad. Estamos para servirles. Somos gente noble, somos nuestros y somos dueños de nuestra cultura. Y quisiera decir, muy pocos jóvenes indígenas universitarios me han buscado para ganar tesis en la universidad, pero los uliatres, los chuitres, varios muchachos universitarios me han buscado para ganar tesis en la universidad siendo zuliá, mientras no abandona a nosotros los líderes. Esto es lo lamentable, cuando nosotros no venimos, despreciamos a nuestros líderes, y sabiendo que los líderes que están aquí somos gente de maestría del conocimiento sobrenatural, del conocimiento, de la sabiduría. Entonces, cierro por acá diciendo muchísimas gracias.